Nuestro podcast La Biblia en un año, día 349, titulado El león y el cordero. Algunas personas son como leones, resueltas, fuertes y valientes. Otras son como corderos, amables, mansos y sumisos. Todos nosotros debemos ser una mezcla divina de ambos y saber cuándo ser como un león y cuándo como un cordero. Pero, ¿cómo puede ser una persona a la vez león y cordero? En el libro Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, el león Aslan representa a Jesús. En el más famoso de estos libros, El león, la bruja y el armario, Aslan es sacrificado. Atadlo, he dicho, repitió la bruja blanca. Hay que afeitarlo primero. Hay que afeitarlo primero. Ponerle el bozal, dijo la bruja, tantas como eran las criaturas que lo rodeaban para asestarle patadas y golpes, escupirle y burlarse de él. Empezaron a arrastrar al atado y amordazado león hacia la mesa de piedra. Después, en ese instante, oyeron a su espalda un fuerte ruido, un enorme y ensordecedor crujido. La mesa de piedra estaba rota en dos pedazos, como una enorme hendidura que la recorría de extremo a extremo. Allí, brillando bajo la luz del amanecer, más grande de lo que lo habían visto antes, sacudiendo la melena, que al parecer había vuelto a crecer, estaba el propio Aslan. Este mismo Aslan les dice que, cuando una víctima voluntaria que no ha cometido ninguna traición fuera ejecutada en lugar de un traidor, la mesa se rompería y la muerte misma efectuaría un movimiento de retroceso. En el libro de Apocalipsis vemos a Jesús en pie en el centro del trono del cielo. Él es el león y el cordero. Él es triunfante, ha vencido, y sacrificado fue sacrificado. De una manera imaginativa y poderosa, C.S. Lewis muestra cómo Jesús puede ser a la vez el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5, y un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Lo puedes ver en el versículo 6. Los invito a que leamos la palabra en Proverbios capítulo 30 desde el versículo 11 en la versión NBI. Hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Hay quienes se creen muy puros, pero no se han purificado de su impureza. Hay quienes se creen muy importantes y a todos miran con desdén. Hay quienes tienen espadas por dientes y cuchillos por mandíbulas, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de este mundo. La sanguijuela tiene dos hijas que solo dicen dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian en una cuarta que nunca dice, y una cuarta que nunca dice basta. El sepulcro, el vientre estéril, la tierra que nunca se sacia de agua, y el fuego que nunca dice basta. Al que mira con desdén a su padre y desprecia a su anciana madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman los buitres. Tres cosas hay que me causan asombro y una cuarta que no alcanzo a comprender. El rastro del águila en el cielo, el rastro de la serpiente en la roca, el rastro del barco en alta mar y el rastro del hombre en la mujer joven. Así procede la adúltera.
Come, se limpia la boca y afirma: nada malo he cometido. 3 cosas hacen temblar la tierra y una cuarta la hace estremecer: el siervo que llega a ser rey, el necio al que le sobra comida, la mujer rechazada que llega a casarse y la criada que suplanta a su señora. Punto número 1. Sé limpio por el cordero que fue sacrificado. Necesitamos ser limpiados de nuestro pecado, de nuestra impureza, tal como la describe el autor de Proverbios. Lo puedes leer en el versículo 12. Esta impureza del pecado se presenta bajo muchos aspectos diferentes. 1. No prestar la debida obediencia a nuestros padres ni bendecirlos. Lo puedes ver en los versículos 11, 12 y 17. 2. El orgullo, el cual puede venir en forma de ojos que miran altivos con desdén. Lo puedes leer en el versículo 13. No seas tan rígido y pienses que eres mejor que todo el mundo. Lo puedes leer en el versículo 13 de El Mensaje. 3. No cuidar a los pobres y los menesterosos. Lo puedes ver en el versículo 14. 4. El pecado sexual, el cual se justifica a sí mismo diciendo: nada malo he cometido. Lo puedes leer en el versículo 20. No reconocer la necesidad de ser limpiados es el peor estado en el que podemos estar. Lo puedes leer en el versículo 12. Ser limpiados de nuestros pecados es una cosa maravillosa. En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, vemos a toda la creación adorando al Cordero porque ha sido sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. La sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Tomemos un tiempo para orar. Señor, que no solo sea puro a mis propios ojos, te pido que me limpies mediante la sangre del Cordero que me compró para Dios. Amén. Los invito a que leamos Apocalipsis capítulo 5 desde el versículo 1. Título: El rollo escrito y el Cordero. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes de los tronos del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se prostraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono,
de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: Amén, mientras los ancianos se postraron y adoraron. Punto número 2. Adora al Cordero, que también es un león. A veces me encuentro actuando como un cordero cuando debería ser un león. Actúo mansamente cuando debería ser resuelto, fuerte y valiente. En otras ocasiones actúo como un león cuando tendría que ser más como un cordero. Soy demasiado bravo cuando debería ser amable, manso y sumiso. Jesús derrotó a poderosos oponentes con una valentía de león. Por ejemplo, cuando echó a los cambistas del templo. Por otro lado, con la mujer sorprendida en adulterio. Juan capítulo 8, desde el versículo 1 al versículo 11. Pudo haber sido inflexible, pero en vez de eso fue misericordioso y amable como un cordero. El reto para nosotros es seguir el ejemplo de aquel a quien adoramos. ¿Qué está pasando en el cielo ahora mismo? Juan nos dice que cuando ve el cielo contempla a millones de personas adorando a Jesús, el león, quien también es un cordero. Jesús es la clave para entender la historia y la salvación. En la tierra nos resulta muy difícil comprender lo que está pasando. ¿Cuáles son los planes y los propósitos de Dios para la historia y la salvación? ¿Cuáles son sus planes y propósitos para tu vida y la mía? El rollo sellado con 7 sellos, Apocalipsis 5:1, probablemente representa los planes y los propósitos de Dios. Nadie, ni en el cielo o en la tierra o bajo la tierra, es considerado digno de abrir el rollo o ni tan siquiera mirar dentro de él, excepto Jesús, el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido. Lo puedes ver en los versículos del 2 al 5. Aquí se muestra a Jesús en toda su majestad y realeza. Solo Jesús puede abrir los secretos de la historia, los planes de salvación de Dios y su propósito para cada una de nuestras vidas. El león es también un cordero. Entonces vi, en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Lo puedes leer en los versículos del 6 al 8. El Cordero es adorado por todo el orden creado y la iglesia entera se postra ante él. He aquí un hecho sorprendente. Tus oraciones en la tierra afectan a la adoración del cielo. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Lo puedes leer en el versículo 8. Tus oraciones llenan las copas de oro del cielo. Tus oraciones en verdad marcan la diferencia. Y entonaban este nuevo cántico: y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Lo puedes leer en los versículos 9 y 10. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos.
El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Lo puedes ver en el versículo 11. Hay más de 100 millones de ángeles adorando a Jesús. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Lo puedes leer en el versículo 11. Las grandes multitudes adorando juntas a Jesús tienen algo de extraordinariamente poderoso. Esta es una de las razones por las que amo la Semana Global de Alfa, cuando gente de cientos de naciones y numerosas lenguas, pueblos y tribus, todas juntas adoran a Jesús. Este es un anticipo del cielo. Aquí vemos que la actividad del cielo consiste en la adoración a Jesús. Cantarás canciones de redención. Todo el cielo prorrumpe en alabanza. Lo puedes leer en el versículo 13. Hay una gran orquesta y un coro magnífico y todo tipo de músicas en armonía. Fuiste creado para la alabanza de la gloria de Dios, la cual fue revelada en Jesucristo, el león y también el cordero. Tomemos un tiempo para orar. Señor, te adoro como el león de la tribu de Judá, quien ha vencido, y el cordero que fue sacrificado. Señor, quiero volverme más como Jesús y saber cuándo ser resuelto y valiente como un león, y cuándo ser manso y amable como un cordero. Amén. Los invito a que leamos la palabra en Esther, capítulo 9 y capítulo 10. Esther, capítulo 9. Triunfo de los judíos. El edicto y la orden del rey debían ejecutarse el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día, pero ahora se habían invertido los papeles y los judíos dominaban a quienes los odiaban. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su ruina. Nadie podía combatirlos, porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. Los nobles de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los administradores del rey apoyaban a los judíos, porque el miedo a Mardoqueo se había apoderado de todos ellos. Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del palacio real. Su fama se extendía por todas las provincias y cada vez se hacía más poderoso. Los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos. Los mataron, aniquilaron e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. En la ciudad de Susa mataron y aniquilaron a 500 hombres. También mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, que eran los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos, pero no se apoderaron de sus bienes. Ese mismo día, al enterarse el rey del número de muertos en la ciudad de Susa, dijo a la reina Esther: si los judíos han matado y aniquilado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán en la ciudad de Susa, ¿qué no habrán hecho en el resto de las provincias del reino? Dime cuál es tu deseo y se te concederá. ¿Qué otra petición tienes? Se cumplirá tu deseo. Si a su majestad le parece bien, respondió Esther, concédales permiso a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana el edicto de este día y permita que sean colgados en la horca los 10 hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciera así. Se emitió un edicto
en Susa y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres, pero no se apoderaron de sus bienes. Mientras tanto, los judíos restantes que estaban en las provincias del rey también se reunieron para defenderse y librarse de sus enemigos. Mataron a 75,000 de quienes lo odiaban, pero tampoco se apoderaron de sus bienes. Esto sucedió el día 14 del mes de Adar. El día 14 descansaron y lo celebraron con un alegre banquete. Celebración del Purim. En cambio, los judíos de Susa, que se habían reunido el 13 y el 14, descansaron el día 15 y lo celebraron con un alegre banquete. Por eso los judíos de las zonas rurales, los que viven en las aldeas, celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y banquete, y se hacen regalos unos a otros. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas del rey Asuero, exigiéndoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos, y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría, y su dolor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. Así los judíos acordaron convertir en costumbre lo que habían comenzado a festejar, cumpliendo lo que Mardoqueo les había ordenado por escrito, porque Amán, hijo de Amedata, el Agageo, el enemigo de todos los judíos, había maquinado aniquilar a los judíos y había echado el pur, es decir, la suerte, para confundirlos y aniquilarlos. Pero cuando Ester se presentó ante el rey, éste ordenó por escrito que el malvado plan maquinado por Amán contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza, y que él y sus hijos fueron colgados en la horca. Por tal razón a estos días se los llamó Purim, de la palabra pur. Conforme a todo lo escrito en esta carta, y debido a lo que habían visto y a lo que les habían sucedido, los judíos establecieron para ellos y sus descendientes, y para todos los que se les unieran, la costumbre de celebrar sin falta estos días cada año, según la manera prescrita y en la fecha fijada. Toda familia y cada provincia y ciudad debía recordar y celebrar estos días en cada generación. Y estos días de Purim no debían dejar de festejar entre los judíos, ni debía morir su recuerdo entre sus descendientes. La reina Ester, hija de Abihail, junto con Mardoqueo el judío, escribieron con plena autoridad para confirmar esta segunda carta con respecto a los días de Purim. Él envió decretos a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero, con palabras de buena voluntad y seguridad, para establecer los días de Purim en las fechas fijadas, según lo decretado por Mardoqueo, el judío, y la reina Ester, y como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentos. El decreto de Ester confirmó estas normas con respecto a Purim y quedó registrado por escrito. Ester capítulo 10. Grandeza de Mardoqueo. El rey Asuero impuso tributo por todo el imperio,
incluyendo las islas del mar. Todos los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey, se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Media y Persia. El judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas, porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Punto número 3. Celebra el triunfo del león de la tribu de Judá. Jesús es el león que invierte los papeles para nuestros enemigos espirituales. Él es aquel contra quien nadie puede prevalecer. Él es la causa de las festividades, el gozo y la celebración. En última instancia, Él es la razón por la que damos regalos en el día de Navidad, para celebrar su venida y su victoria. Esther es un arquetipo de Cristo, es decir, su vida prefiguró y anticipó a Jesús. Humanamente hablando, si no hubiera sido por su intervención, la nación judía habría sido destruida. Su acción trajo la derrota del malvado Amán y trajo libertad, alegría y victoria al pueblo de Dios. Los papeles se habían invertido. Nadie podía combatirlos. Confía en que Dios al final hará que el mal que haya sido planeado contra ti se convierta en nada. Dios ha prometido darte la victoria final en Jesús. Mientras tanto, ten la valentía de león que tuvieron Esther y Mardoqueo, así como su disposición al sacrificio de sus vidas como corderos en obediencia al propósito de Dios. Esto llevó a que el pueblo de Dios se librara de la opresión. Ellos lo celebraron con un alegre banquete, como día de alegría y de banquete, y se hacen regalos unos a otros. Lo puedes leer en los versículos 17 al 19. Aquellos eventos prefiguraron en el gran suceso del triunfo del león de la tribu de Judá, la raíz de David, Apocalipsis 5:5, por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Por él, su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. Esther capítulo 9 versículo 22. Esto debería ser parte de nuestra celebración. Tomemos un tiempo para orar. Señor, gracias por la victoria definitiva del león, quien también es el cordero que fue sacrificado. Al que está sentado en el trono y al cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Pipa añade, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Cada uno tenía un arpa y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Me encanta el hecho de que las copas estén hechas de oro. Muestra que nuestras oraciones son preciosas y que todas las oraciones, incluso las mías, entran en ellas. Qué maravilloso. Este podcast ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y esta que le dio voz a este devocional, Mónica Flores. Dios los bendiga.